7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el doctor Agustín Grijalva, jurista académico, constitucionalista, ex juez de la Corte Constitucional, y el doctor Nino Casanelo, penalista y académico. Les invitamos a hacer un análisis sobre el efecto de la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, pero partiendo de un hecho, hay que ir a la causa de esto. Y tengo en mis manos, porque ayer para esta entrevista volví a leer el dictamen de la Corte Constitucional Auto 219, auto de verificación del Pleno de la Corte Constitucional del 6 de octubre del 2023, respecto de la actuación del Consejo de la Participación Ciudadana. Dice la Corte que el Consejo de Participación incumplió el dictamen 219 por los actos relacionados con la revisión del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la Fiscal General del Estado. Las actuaciones para conformar una veeduría ciudadana con el fin de diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo Transitorio, como medidas para asegurar el cumplimiento del dictamen, la Corte Constitucional resuelve destituir a Allen Berbera en su calidad de consejero y presidente del Consejo, y a Ismael Merizalde, coordinador general de asesoría jurídica del Consejo de Participación. Asimismo, ordena al Pleno del Consejo, en el término de 10 días, deje sin efecto todas las actuaciones que han incumplido el dictamen y decide mantener abierta la fase de verificación con el fin de asegurar el cumplimiento de las medidas dispuestas y continuar con la evaluación y determinación de la responsabilidad de los consejeros: Augusto Verduga, que sigue en funciones; Andrés Fantoni, sigue en funciones; Yadira Saltos, Johanna Verdesoto, Nicolás Bonifaz y Michel Calvache, que siguen como servidores en el Consejo de Participación Ciudadana. Pasó esto, rectificaron en el Consejo de Participación, pero volvieron casi a lo que ocurriera la semana anterior, el mismo espectáculo en las mismas condiciones. Y yo quiero rescatar el voto salvado del doctor Enrique Herrería Bonet, que decía para registro histórico también: emito este voto salvado por considerar que, al igual que la decisión del auto de mayoría de destituir al señor Allen Berbera y al coordinador jurídico Ismael Merizalde, también procedía a la destitución de los consejeros Sócrates Verduga, Yadira Saltos, Johanna Verdesoto, y del juez Patricio Quimis por incumplir de manera sistemática el dictamen 219. Esta es la realidad. Pero como la Corte solo destituyó a Allen Berbera y al asesor jurídico, ahí están los mismos que vuelven a protagonizar este bochorno, como fue lo ocurrido la semana anterior. ¿Qué piensa, doctor Agustín Grijalva, de esta situación que deviene el nombramiento del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, que va a tener un cargo importantísimo en el órgano administrativo y disciplinario, doctor Mario Godoy? Doctor Agustín Grijalva, muy buen día. Muy buen día, Miguel, y también acá a Nino Casanelo. Bien, los procesos jurisdiccionales son casuísticos, es decir, analizan asuntos fácticos y normativos muy específicos, ¿no? Y efectivamente en este proceso la Corte, de forma detallada, revisó la actuación de Allen Berbera y de cada uno de los consejeros, determinando pues que al integrar esta veeduría se estaba incumpliendo, ¿no es cierto?, un dictamen de la Corte Constitucional. En este otro caso tenemos otra situación, si bien hay ciertos elementos comunes. Por ejemplo, yo destacaría que por ejemplo, en el auto de seguimiento, en el párrafo 194, fíjense, es interesante, se dice: no es competencia de la Corte
ejercer facultades propias del Consejo de Participación, como ordenar que se reconsidere una moción. Es decir, la propia Corte Constitucional, ¿no?, en este auto de verificación, destaca que el único que puede analizar la reconsideración de una moción es el propio Consejo, ni siquiera, ¿no es cierto?, la Corte Constitucional. Pero, para sorpresa de todos, en esta, como coincido con usted, escandalosa proceso para designar al presidente del Consejo de la Judicatura, vemos que la Comisión de Fiscalización, de manera totalmente inconstitucional, ¿no?, agresiva, diría yo, irrumpe en un proceso interno del Consejo de Participación, que es un órgano de otra función del Estado, violando la división de poderes y la autonomía que la Constitución reconoce al Consejo de Participación, autonomía administrativa, financiera, y entonces prácticamente le obliga a reconsiderar. Entonces esto es absolutamente irregular, efectivamente, ¿no? Porque se trata de, como reitero, del órgano de otra función, del más importante órgano de otra función del Estado. Y esto no es fiscalizar. Esto es, digamos, violar la independencia de funciones, presiones que además han venido también escandalosamente de la propia bancada de gobierno sobre, en cambio, los funcionarios de la Asamblea Legislativa. Es decir, aquí todo el mundo actúa por presión y no de acuerdo con la ley. Doctor Grijalva, en consecuencia, este proceso sinuoso, por decirlo menos, va a terminar con la posesión esta tarde del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Por un lado, hay que sentar respeto al ordenamiento jurídico, a la constitucionalidad, a la legalidad, pero también da legitimidad llegar en estas condiciones. Bueno, eso es lo grave, que todos los actores de este desastre vergonzoso creen que solamente, bueno, apelan a una cuestionable juridicidad e ignoran que, como usted bien anota, Miguel, también hay que atender a la legitimidad. ¿Qué confianza podemos tener, ¿no es cierto?, en la designación de jueces nacionales, el banco de elegibles, de jueces constitucionales, cuando se está actuando de esta manera, cuando se designa al presidente de la Judicatura de esta forma, y cuando la Comisión de Fiscalización, digamos, como digo, se vale de la presión política, de la amenaza de juicio político, para direccionar conforme a sus intereses político-partidistas, ¿no?, del gobierno y en este caso de la bancada correísta, en uno u otro sentido. Es decir, también los señores del Consejo de la Judicatura ahora van a comenzar a actuar de la misma manera, también bajo presión, y así van a designar a los jueces de la Corte Nacional. Y luego los jueces de la Corte Nacional van a estar presionados a su vez por los miembros del Consejo de la Judicatura. Entonces esto es inaceptable, realmente es escandaloso, y como usted bien anota, le priva totalmente de legitimidad a las instituciones. Bienvenido al doctor Nino Casanelo, académico penalista. ¿Cómo ve usted este tema de la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, que deviene también, hay que decirlo, de una terna presentada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swing? Buen día, doctor Casanelo. Muy buenos días, Miguel. Un saludo al doctor Grijalva y a la audiencia de Democracia TV. Bien, escuchaba con atención la intervención del doctor Grijalva y coincidimos en una cuestión muy puntual, pues no señalada antes. Uno de los graves problemas que tenemos en el país es que queremos confundir con un problema de diseño institucional una situación que realmente reposa sobre la forma en que las personas ejercen los cargos una vez que por elección popular o por designación de méritos y oposición
se posesionan en las diferentes dignidades. Y como bien lo señalaba el copanelista, pues empezamos a encontrarnos con procesos donde lo que se busca por diseño institucional es cierto nivel de independencia política, ¿sí?, y de no injerencia de otras funciones en la designación. Esa es la esencia del Consejo de Participación Ciudadana como congresillo u órgano de participación con funcionarios de elección directa que en teoría no responden a intereses partidistas. Y sin embargo nos damos cuenta, sí, cómo existe esta suerte de simbiosis donde una función de una u otra manera le termina insinuando a otra qué sería lo mejor por hacer, y en función de aquello lo que tenemos pues es efectivamente una crisis de legitimidad en las autoridades que a su vez inciden en otros procesos que nos regresan al círculo, por decirlo así, vicioso de la sensación de falta de institucionalidad. Y hagamos el análisis, ¿no? Finalmente, esta designación para presidente del Consejo de la Judicatura en el mundo real, estimado Miguel, dura 6 meses. Luego de lo cual vamos a tener probablemente el mismo espectáculo, ya no para el presidente, sino para los 5 consejeros. Y claro, la diferencia es que para esa época vamos a llegar con una Corte Nacional nueva, con una evaluación de jueces y eventual reconfiguración de las cortes provinciales en todo el país, y de igual manera un nuevo trámite para el señalamiento de funcionarios medios, como pueden ser secretarios, como pueden ser asistentes o ayudantes judiciales. Y la realidad es que nunca terminamos de configurar institucionalmente en el país, en este caso a la Administración de Justicia, pero vamos más allá. Pensemos también en las otras funciones que tiene que designar un Consejo de Participación Ciudadana, que claramente, ¿sí?, tiene de una u otra manera inclinaciones no claras para la ciudadanía cuando le toca de una u otra manera configurar estos procesos. Y por ponerle 2 ejemplos igual de graves, tenemos próximo un proceso de designación del superintendente de compañías en una época donde la economía clama una puesta en orden de cara a la lucha contra la delincuencia organizada. Tenemos una superintendencia de bancos que va a estar 3 años ya mismo sin la designación de un titular sobre la base de un concurso que no haya tenido ningún tipo de vicisitud o quebrantamiento en el medio. Y lo más importante, hacia abril del otro año, pues, y que será la nueva discusión de moda, la designación de un fiscal general, ¿sí?, que además hoy juega un rol fundamental en un momento crítico del país, donde nos estamos jugando la estabilidad democrática contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Entonces, lo que nos terminamos preguntando es, ¿estas instituciones van a seguir viviendo en la coyuntura política o finalmente vamos a tener, por diseño institucional, una estructura de participación ciudadana que nos asegure los mejores y más técnicos perfiles por fuera de una discusión política para enfrentar los desafíos del siglo XXI, que con todo el dolor del alma se lo digo a la ciudadanía, no son las elecciones 2025, es el futuro de una economía sostenible, libre de flujos de capitales ilícitos y, y cómo no, dividiendo, quitando al país de este mal del narcotráfico. Si no actuamos ahora y si seguimos en la coyuntura política discutiendo estos temas pasando una semana, ciertamente vamos a tener muy difícil, ¿sí?, recuperar lo mucho o lo poco de la soberanía que requiere el Estado en el territorio nacional. Es una cuestión que tienen que evaluarla no solo los ciudadanos para exigirle al Consejo y a las otras instituciones, tienen que evaluarla las personas que están hoy ejerciendo este tipo de presiones. Porque se lo digo con dolor, desde mi especialidad, ahí donde el Estado no logra configurarse y no logra legitimar a sus funcionarios, tenemos organizaciones que actúan a 5 velocidades muy por encima de lo que el Estado está pudiendo proporcionar, por lo menos en seguridad jurídica. Entonces, no es un problema de las personas, Miguel, es un problema de qué hacen esas personas cuando llegan, ¿sí? Y cómo se legitiman o no, como bien lo decía el doctor Grijalva, en sus cargos de forma real. En 6 meses probablemente vamos a tener la misma discusión y entramos al mismo ciclo de destituciones, nuevas designaciones, nuevas destituciones, y lo que termina ocurriendo es que no tenemos planes de trabajo claros en las instituciones, donde curiosamente es uno de los requisitos para los procesos de elección en todas estas dignidades. Doctor Grijalva, esto quizás es un reflejo de la falta de funcionalidad de la institucionalidad en el Ecuador.
sin duda, yo coincido, ¿no? Con lo que ha señalado Nino Casanello, porque el Consejo de Participación, digamos, recordemos, nombra estas otras instituciones, estos otros titulares, ¿no? Como el procurador, el contralor, el fiscal, el superintendente, es decir, titulares del sistema judicial, de los organismos de control, de los organismos de derechos humanos, y estos, a su vez, están sujetos a juicio político. Entonces, yo lo que invito a pensar a los oyentes es qué va a suceder también si desde la Comisión de Fiscalización ahora se vuelve un modus operandi llamar a todos estos funcionarios sujetos a juicio político para amenazarlos. Entonces resulta que ahora, ¿no es cierto?, cuando no le guste a un sector político en la asamblea, mientras está en proceso, ¿no es cierto?, alguna decisión, por ejemplo, de los superintendentes, del superintendente de bancos o de compañías, o del contralor o del fiscal, entonces le llamarán a juicio político para enviarle este mensaje, ¿no es cierto?, de amenaza. Le llamarán a la Comisión de Fiscalización para amenazarle con juicio político y para que decida como a ellos les parece. Entonces, la ley no regula así los procesos. Si uno examina la ley de la función legislativa, su reglamento, la propia Constitución, las normas que regulan cada uno de estos órganos, pues esto está reglado, hay un debido proceso. Esto a veces no es conocido suficientemente. No solo hay un debido proceso judicial, hay un debido proceso también en la legislación, un debido proceso legislativo y en la fiscalización. Y esto es lo que se ha roto, ¿no? No se puede hacer el asunto así, que de repente, de un día a otro, en medio de un proceso de designación, la Comisión de Fiscalización llame, ¿no es cierto?, pero por diferencia de horas, y les diga, miren, les obliguen a que declaren que van a reconsiderar, ellos interpretando o malinterpretando el reglamento interno del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no?, que indica que una vez que termina el debate, pues ya ningún consejero puede intervenir, que indica que pueden pedir reconsideración quienes han participado en la sesión, y en todo caso, esta norma interna debe ser interpretada por el propio Consejo, primeramente, pero no, la Comisión de Fiscalización les llama, ¿no es cierto?, les obliga a interpretar su reglamento interno como a ellos les parece. Claramente ahí está latente una amenaza de juicio político en contubernio con el bloque de gobierno. Y entonces estos señores luego se continúan en la sesión inmediatamente y hacen lo que la Comisión de Fiscalización les ordena. Es decir, coincido, y este es un ejemplo preocupante de lo que podría venir hacia futuro, que puede ser igual de grave en cuanto a la distorsión de las instituciones, ¿no? Entonces, efectivamente es una muestra del nivel gravísimo de desinstitucionalización que, como ha sucedido en la historia política del país, puede devenir en nuevas crisis. Yo quiero recordar que varias crisis políticas graves en este país han tenido su origen justamente en la violación de la independencia judicial, en el intento de los gobiernos de turno de manipular y de irrumpir en el funcionamiento del sistema judicial. De manera que efectivamente, digamos, es preocupante, y termino con una idea. Además, aquí se está violando el derecho, un derecho fundamental de todos los ciudadanos, que es el derecho que tenemos cada una y cada uno a tener jueces independientes. Esto está reconocido por la jurisprudencia interamericana, por la Corte Interamericana. Por tanto, este es un derecho humano, tener jueces independientes, porque sin jueces independientes pues no hay ley, y los derechos también quedan
a discreción de las conveniencias políticas de los grupos de presión, de la corrupción y ahora de la presión de la delincuencia organizada. Entonces, al no garantizarnos estos jueces independientes a cada uno de los ciudadanos, pues también se está violando nuestros derechos constitucionales. Doctor Grijalva, si hay presión de la Comisión de Fiscalización en este caso, también no hay funcionarios ingenuos que se someten, porque vamos con la cadena, lo que ustedes han dicho. La Comisión de Fiscalización somete al Consejo de Participación, el Consejo de Participación queda sometido, designa por presión, luego va al Consejo de la Judicatura, va a elegir jueces nacionales con presión y luego finalmente termina con la impunidad y con la revisión de sentencias sin la legalidad y la legitimidad de los casos. Los funcionarios no debieran actuar también apegados a la responsabilidad con la que se les asignó las funciones y no dejarse pisotear con el miedo de un juicio político. Bueno, por supuesto, ¿no? Yo no sé para qué cuidan tanto el cargo los consejeros de participación del Consejo de Participación Ciudadana. Lo cuidan para seguir desprestigiándose y seguir haciendo el ridículo. No entiendo realmente. Si uno está en una función pública, pues es para desempeñarla, ¿no es cierto?, adecuadamente, para ejercer con carácter, con independencia, las competencias que uno tiene. Pero acá todo el mundo se somete, responde a amenazas, como usted bien dice, Miguel, a presiones políticas. Esto muestra que estas personas no son las adecuadas para desempeñar esas funciones. Eso es lo que demuestra. Todos los consejeros, todos han actuado mal, ¿no? Porque también quienes designaron a la doctora Dunia Martínez, pues se han dejado presionar, se han dejado manipular. Ellos debían sostener su posición, ellos debían defender la autonomía del órgano que integran y de la función que integran. Entonces, esto realmente, digamos, es decepcionante, inaudito, y nos hace pensar en el factor humano, ¿no? Miren, aquí hay que hablar claro. También la clase política ha derivado en una estupidez crónica. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque no pueden los políticos en el país vivir eternamente perseguidos y persiguiendo. La falta de jueces independientes lo que hace es criminalizar la actividad política en el Ecuador permanentemente. Cuando ellos pueden influir, oponer o presionar sobre los jueces, son los perseguidores, pero temporalmente, porque luego cuando pierden ese control van a ser los perseguidos. Y entonces también la actividad política está en constante riesgo, ¿no? Es objeto, como digo, de permanente criminalización. Entonces realmente esto es un caos. Esa es una situación en la que perdemos todos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sector correísta, que tanto ha insistido en la politización de la justicia, en el lawfare, bueno, lo que requiere es jueces independientes, no jueces sometidos. Los jueces sometidos ahora se someten a ellos, pero el momento que cambien las condiciones políticas, como lo hemos visto, pues, se van a someter a otros. Entonces no tiene sentido, requieren jueces independientes, y si realmente no tienen responsabilidades penales o de otro orden, son esos jueces independientes los que van a actuar en el marco del derecho, de la ley. Pero justamente en este proceso de designación lo que se ve es que se ha elegido a quienes más, y se va eligiendo a quienes más dudas arrojan en la opinión pública, ¿no es cierto? Vean el caso del anterior presidente del Consejo de la Judicatura y varios de los vocales, ¿no? Y no se aprende, se reincide en los mismos errores, realmente, digamos, de una manera irracional. Doctor Nino Casanelo, ¿cómo funcionar con las presiones como ha hecho la Comisión de Fiscalización? ¿No hay funcionarios ingenuos también que se someten con miedo a que no les hagan juicio político
y va configurando lo que ha sido desde el comienzo el Consejo de Participación Ciudadana, una farsa de participación ciudadana, una farsa la formación en valores, farsa la transparencia, la lucha contra la corrupción, que la propia Constitución, artículo 208, le da. ¿Puede funcionar así la institucionalidad? Mire, qué interesante lo que planteaba el doctor Grijalva, porque debemos recordar que el Consejo tiene en su diseño institucional dos momentos, ¿no? Uno originario, donde tenía una fuerte incidencia de designación o influencia del Ejecutivo, y luego uno post-2018, donde tiene una elección o una legitimación por elección popular. Pero como bien lo ha señalado el copanelista, aun cuando sus consejeros hoy son elegidos por voto democrático, igual terminan supeditados a un juicio político que ni siquiera es calificado. Y si lo vamos a analizar con relación a otros cargos de elección popular, probablemente siendo funcionarios elegidos por votación, son aquellos de los que menos solemnidades requieren en su juicio político, ¿sí? Entonces, claro, si lo que buscaste en un momento, porque además es el diseño institucional y eso supone un proceso de modificación más complejo que una consulta popular, que un referéndum, por lo menos dótalos de mayor protección para legitimar sus decisiones. Pero un caso como el que hemos analizado esta mañana, que ha incidido incluso en una reconsideración, cuando la misma Corte Constitucional, como lo señalaba el doctor Grijalva, se había pronunciado en que no podía hacerlo, nos demuestra que ni el diseño de designación vía o de influencia del Ejecutivo, ni la elección popular sin protección contra el juicio político, realmente son una garantía de que este intento de participación ciudadana directo y apolítico designa autoridades por fuera de la presión. Y claro, viene la discusión o la solución directa, regresemos a hacer la designación de estas autoridades, un proceso legislativo, al menos la decisión legislativa quedará blindada por un tiempo por los acuerdos y no existirá la fiscalización directa por cualquier situación que pueda surgir en la coyuntura. Pero la realidad es que si regresamos al problema central, más allá de los parches que podamos estructurar, como bien lo señaló el copanelista, el problema realmente es la volatilidad de la política y la coyuntura en el país, y cómo la tentación de funcionarios que no están legitimados por el rigor técnico, sino por la calentura del momento, termina generando decisiones que no se sostienen en el tiempo más allá de un mes. Y coincido plenamente. Si la discusión es que no tengo funcionarios imparciales, a decir de varios sectores según el momento, la consecuencia de esto es analizar cómo he venido escogiendo los últimos, pues. Y si ese proceso de designación de los últimos está de una u otra manera viciado, está corroído, pues tengo que repensar en aquello para asegurar, insisto, un mínimo de aplicación estandarizado de las instituciones y las normas. ¿Por qué? Porque sin jueces probos y sin autoridades de fiscalización probas en el plano económico o en las otras instituciones de derechos humanos, justamente estoy afectando lo que trato de precautelar. ¿Qué es eso? La seguridad jurídica. Que la ciudadanía sepa qué instituciones, en qué contexto y cómo fallan en un determinado problema concreto. No esta lotería donde con todo el respeto a los consejeros, nos acostamos una noche con un presidente de la judicatura y al día siguiente nos acostamos con otro. Pasado mañana vuelve el proceso de designación y entonces ese plan de trabajo no llegó ni a semana y media. Y entonces está otra persona presentando un plan de trabajo ya no para 6 meses, sino para 5 meses. Y en 4 meses ya nadie se acuerda de esa elección porque entonces estamos discutiendo la de 5 nuevos. Realmente, y coincido plenamente en las opiniones vertidas por el doctor Grijalva, ese es el verdadero problema del país. No tenemos certeza, ¿sí?, de cómo van a actuar las autoridades, porque las autoridades no tienen certeza de lo que van a hacer cuando llegan, porque siempre están en la coyuntura de un problema. Es más, podríamos decir que esta es la presidencia designada para terminar el proceso de designación de jueces nacionales, ¿sí? Esa es la consigna y ese es el frenesí de lograr o de generar un proceso tan accidentado con apenas 5 meses de acción. Esa es la realidad, no hay otra forma de verlo. Y eso nos pone a preguntar entonces, durante los siguientes 6 meses y para las decisiones de los primeros 6 meses del año 2025, ¿a quién vamos a tener sentado? ¿Sí? Y por influencia indirecta de quién. Y démonos cuenta de lo que eso ha significado de cara a diciembre y marzo de este año, en 2 casos de coyuntura nacional
donde ha habido un fuerte golpe reputacional a la administración de justicia, por poner un ejemplo de bote pronto. Entonces, yo sí creo que es tiempo, ¿sí?, de que efectivamente la clase política se dé cuenta de que vive en un permanente estado, yo le voy a poner un término muy específico, como lo puedo creer yo, anfetamínico, porque siempre está esperando el siguiente momento, la siguiente decisión, sudando, logrando los acuerdos, colocando a la persona. Depongan esta actitud en función de persecuciones, de cooptar espacios, de lograr influencia, y más bien vean hacia un plan futuro de lo que significa tener autoridades bien designadas. Vean la autonomía real del Consejo, tengan las discusiones de frente a la ciudadanía, no por detrás, y en función de eso el país pueda prosperar hasta que, si tiene a bien la ciudadanía ecuatoriana, modificar el sistema o legitimar ese sistema de elección popular con candados o protecciones de cara a la fiscalización para los consejeros, lo haga. Pero lo otro es tropezarnos 1000 veces con la misma piedra, una y otra vez. Doctor Agustín Grijalva, con estas consideraciones profundas que han hecho, esta tarde van a posesionar, tienen previsto posesionar en la Asamblea al doctor Mario Godoy. Es decir, los sustentos jurídicos sirven de poco. Y aquí sigue la agenda de imposición, sigue la agenda de presión. Hoy se posesionará, entonces. Lo que está actuando es una aplanadora, ¿no? Una aplanadora nuevo-correísta. Eso es. Y lo que tenemos alrededor es un montón de, como usted decía, funcionarios y hasta autoridades amedrentadas frente a esa aplanadora. Eso es. No es fácil, no es difícil entender lo que está sucediendo. Pero, digamos, esto sucede porque se está permitiendo, digamos, que desde este acuerdo legislativo, esta mayoría legislativa coyuntural tan dañina para el país, ¿no?, pues se esté concentrando el poder, y porque las demás instituciones no están funcionando. Si el Consejo de Participación, digamos, su presidente, los demás consejeros se hicieran respetar, no sucedería, ¿no? Si es que los titulares de la Asamblea Nacional, de la Corte Nacional, también actuaran de forma, con carácter, de forma independiente, como exige una función de ese nivel, pues no sucedería, ¿no? Aquí quien mejor ha reaccionado es el secretario de la Asamblea Nacional. Es la única persona que ha denunciado, ¿no es cierto?, públicamente estas injerencias indebidas, ¿no? Y no incluso a costa de que se le amenace, probablemente más adelante tratarán de destituirle, pero fíjese, como yo, quizás aquí una infidencia, cuando integramos la Corte Constitucional tuvimos un acuerdo que era, nosotros llegamos a cuidar la Constitución, no a cuidar el puesto. Entonces, si uno llega, digamos, a una función de esta naturaleza, pues tiene que tener esta convicción, ¿no?, para actuar en el marco de la ley, hacer respetar la Constitución, las competencias, la independencia, la autonomía del órgano en el cual está actuando. Nuevamente, digamos, también aquí hay un factor humano deplorable, ¿no? Y como digo, la mayoría de protagonistas, exceptuando el secretario de la Asamblea, la mayoría de protagonistas de todo este desastre, pues también han quedado desprestigiados ante la opinión pública. Doctor Nino Casanero, las instituciones sometidas a las presiones políticas, daría la impresión ellos siguen con su agenda mientras el país vive estas condiciones de precariedad institucional. Mire, es descorazonador, sobre todo porque quienes vivimos en el litigio día a día y quienes vemos las cosas que de una u otra manera se están presentando, sobre todo en el plano de seguridad, nos damos cuenta que ahí, mientras unos están discutiendo una coyuntura política, el país está jugando su seguridad jurídica, pero además la paz de la ciudadanía. Y esto es una cadena, ¿sí? Si yo no tengo funcionarios
y me refiero a cualquiera de las instituciones que puedan ser mañana designadas en cualquiera de los procesos, legitimados por el carácter técnico de sus cualidades. Eso tarde o temprano se va a ver reflejado en las decisiones que toman. Pero además, si yo mermo su legitimidad constantemente, también les quito la capacidad de liderar las instituciones con una finalidad concreta. Y cuando eso ocurre, ¿sí?, empieza a hacer agua, ¿sí?, la institucionalidad, y son tomadas y desviadas de su finalidad constitucional, de su finalidad legal. Y es lo que empezamos a ver en todo el país. Se crean pequeños feudos, shogunatos, por usar un término japonés, donde lo único que tienes que hacer es mantenerte a flote y ver la forma de conectar con la persona que esté de turno en la dirección de la institución en tanto dure. Y luego, corso y recorso y recorso. Y claro, lo que tenemos en el medio es una ciudadanía, lo podemos ver en las últimas estadísticas, que tiene la misma confianza en la administración de justicia, ¿sí?, que puede tener un ciudadano sobre la democracia en un país que vive en dictadura. Esa es la realidad, ¿sí? Y de facto... Por tanto, hoy va la posesión entonces del doctor Mario Godoy. No queda otra alternativa. Bueno, la han designado para hoy a las 5 de la tarde. Yo lo que sí le vaticino, sin ser ningún tipo de agorero o pitonizo, ¿sí?, es que muy probablemente en un mes o en un mes y medio, dependiendo de la coyuntura, existe un cuestionamiento a la actuación del hoy presidente Godoy, que lo va a llamar a la asamblea, que no le va a permitir trabajar. Va a haber entonces una carrera porque se termine el concurso de jueces nacionales y las evaluaciones de jueces, a ver si lo logra terminar a tiempo, y muy probablemente veamos saltar por tercera vez al doctor Román a suplir una presidencia del Consejo de la Judicatura en el minuto 90, si se quiere, para ponerlo en temas futbolísticos, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. La ciudadanía tiene que quedarse en la cabeza que es imposible, ¿sí?, tener 8 o 9 personas al mando de una institución organizando o generando un plan de trabajo, porque nunca pasa, menos a 5 meses. Y tal vez la gran reflexión para todo el país es, ¿qué les parece si legitiman al Consejo que se va a posesionar de aquí en unos 6 meses y le dan la capacidad de trabajar? ¿Sí? Le dan la capacidad de optimizar la digitalización de la justicia para mejorar los niveles de administración de justicia, un compromiso también de las otras funciones del Estado de proporcionar los recursos para mejorar la infraestructura judicial, dotar de seguridad a los magistrados y yo creería lo más importante, iniciar la lucha económica, lo que incluye también capacitación a la administración de justicia contra la delincuencia organizada. Economizar el problema y sacarlo de una discusión bélica o de delitos, pues, de carácter organizativo. Eso es lo que creo que tiene que buscar el país de bote pronto, ¿no? Muchas gracias por ilustrarnos a los juristas, el constitucionalista y el juez constitucional, doctor Agustín Grijalva, académico, y el doctor Nino Casanero, penalista y académico, por algo que realmente deprime esta débil institucionalidad que seguimos viendo lo que ocurre en el Ecuador. En este caso, en el Consejo de Participación Ciudadana y también en el Consejo de la Judicatura. Agustín y Nino, muy amables. Muchas gracias. Excelente día. Muchísimas gracias, Miguel. Un saludo a la audiencia de Democracia, al doctor Grijalva. Buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:59 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Invitados el sociólogo Juan Cubi, miembro de la Comisión Anticorrupción, y el asambleísta de Construye, Gabriel Bedón, para hablar sobre los desafíos de la Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de